Mi nombre es Diego Martínez, estoy trabajando en la Fundación Universitaria Salesiana hace poco menos de 3 años. Mi área de formación es la filosofía en pregrado y en maestría y he orientado aquí varias asignaturas del núcleo de formación común institucional, tanto de filosofía como de humanidades. He trabajado en historia y epistemología de la ciencia, propedéutica filosófica, Colombia e instituciones, ética y política y constitución y democracia. Y pues esto me ha permitido como conocer desde distintas orillas de las humanidades y la filosofía el enfoque que tiene la Fundación Universitaria Salesiana en la formación de sus estudiantes. Bueno, yo en mi experiencia como estudiante y charlando con mis compañeros estudiantes y también como profesor pues de distintos ciclos vitales, he tenido la ocasión de trabajar con niños, jóvenes, bachillerato, pre-ICFES, universidad. Siempre he percibido esta sensación de que muchas veces la educación no tiene una conexión con la vida de uno, no tiene una conexión con la vida del estudiante. Y es muy recurrente la pregunta de ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y yo cuándo voy a usar eso en mi vida? Y como esa pregunta no suele tener una respuesta contundente y satisfactoria para los estudiantes, pues se genera esta sensación de que la educación es una carga y una obligación que hay que hacerla porque hay que hacerla, que no tiene un destino, que no tiene una significación profunda y que no tiene una vinculación con mi vida. Entonces, digamos que a partir de esas inquietudes que se generaron tanto desde mi experiencia como estudiante como desde mi experiencia como profesor, pues intenté justamente enfocar mi actividad y mi quehacer académico en esa línea, ¿sí? Que se pueda establecer una vinculación y que el estudiante sienta que lo que está estudiando tiene que ver con él como ser humano y como profesional, ¿sí? Para, digamos, salvar esa barrera o ese puente roto entre la educación y la experiencia vital de los estudiantes. Me parece que eso es lo que hay que reforzar en el sistema educativo colombiano y quizás a nivel global incluso. Pues creo que justamente lograr esa vinculación entre el ámbito académico y la existencia, digamos, a un nivel vital de los estudiantes permite también aterrizarlo en el contexto nacional. ¿Sí? Es decir, una educación descontextualizada creo que es una educación estéril, una educación infértil, y creo que lograr esa conexión entre la academia y el mundo es lo que va a permitir también forjar estudiantes que sean conscientes de su entorno y conscientes de las necesidades de su país. No es muy operativo para ninguna nación formar estudiantes que no sepan lo que pasa a su alrededor, que no sepan cuáles son las dinámicas sociales, económicas y políticas que regulan su quehacer en el campo de la salud, por ejemplo, o que no sepan cuáles son las necesidades que tienen las comunidades en los territorios. Personas desconectadas del mundo y de la sociedad son personas que no tienen mucho que aportarle. Entonces creo que el enfoque está justamente, va en esa dirección, y es de formar y forjar mentes que contribuyan realmente a las necesidades del contexto, y eso pasa por un conocimiento profundo del contexto, en este caso el contexto de la sociedad colombiana. Ha sido un ejercicio un poco difícil porque muchas veces los estudiantes que están formándose en campos científicos, química o ingeniería, que es lo que estamos en este momento trabajando aquí en Salesiana, a veces no tienen como mucha conexión o mucho interés con cuestiones relacionadas con la historia o con el contexto social. Entonces lograr esa unión ha sido un desafío, pero una de las estrategias que diseñé o que concebí para lograr esa conexión fue hacer un rastreo a través de las edades de la historia para que los estudiantes tuvieran una comprensión de cuáles son los orígenes históricos de su campo disciplinar, del campo disciplinar en el que se están formando. Y eso pasa por reconocer los aportes que vienen desde la antigüedad, los aportes que tuvieron lugar en la Edad Media, el rol que jugó también el pensamiento filosófico en la revolución científica y cómo la revolución industrial, digamos, terminó transformando la sociedad humana profunda e irreversiblemente para dar lugar a pues la creación de un montón de máquinas y dispositivos, que es lo que en últimas permite hoy la existencia y la configuración de los laboratorios, por ejemplo. A partir entonces de ese rastreo y entendiendo, digamos, el pasado para comprender de dónde viene el presente en el que estamos ubicados, pues fue más posible que ellos aterrizaran, digamos, fue más viable que ellos aterrizaran en una realidad contextualizada, comprendiendo el pasado del cual todos somos fruto. Entonces digamos que una de las herramientas didácticas que implementé fue esa,
Vamos a ubicarlos en el contexto del presente, estableciendo unas relaciones y clarificando los vínculos que tenemos con el pasado. Bueno, en los estudiantes me dio gusto ver que finalmente pudieron establecer una conexión y entender, digamos, la pertinencia de las asignaturas de humanidades y de filosofía en la formación científica, porque pudieron reconocer que el campo disciplinario en el que se están formando bebe de una tradición muy antigua que viene desde los filósofos presocráticos, quizás incluso más atrás, pero que pasa también por los aportes que tuvo, por ejemplo, la alquimia en la Edad Media, si estamos hablando de la química, y cómo el pensamiento medieval forjó y educó las mentes que más adelante, desde la interdisciplinariedad, pues todas estas mentes polímatas de grandes sabios, terminarían dando lugar a la revolución científica. Y eso me parece muy interesante porque no solo se reconoce un pasado histórico, sino que también ellos encuentran en todos estos personajes fuentes de inspiración para su propio quehacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los presocráticos tienen mucho que enseñarnos en términos de cómo la curiosidad puede nutrir nuestro conocimiento a la forma de relacionarnos con la naturaleza. ¿Sí? Son aprendizajes muy interesantes. La alquimia, la curiosidad de la transformación, de intentar llegar al fondo de la composición material de los elementos y lograr transformaciones. Todas estas enseñanzas, no solo históricas, sino también prácticas que pueden incorporarse al quehacer profesional, me parece que pues resultaron muy pertinentes para los estudiantes. Entonces creo que esa fue una transformación que viene ellos muy constructiva. Y en cuanto a mí, creo que uno de los aportes que me hizo este ejercicio fue poder reforzar justamente este interés por aterrizar los estudios en necesidades concretas y en intereses específicos de los estudiantes de carne y hueso hoy, aquí y ahora. Creo que eso nos permitió y nos nutrió a ambos, digamos a las dos orillas, y pues con base en esos ejercicios que siempre suponen un desafío importante, es que se moviliza la educación y la transformación que se puede generar en la sociedad a partir de ella. Pues yo creo que los profesores y el sistema educativo están llamados a transformarse radicalmente. Si no hay una conexión vital con el aprendizaje es estéril. Esta concepción de que existen materias de relleno se deriva justamente de que tanto el sistema educativo como los profesores padecen de una profunda desconexión de la realidad de los estudiantes, de sus necesidades y de sus intereses. Entonces creo que en buena medida el desafío que tiene en este momento el sistema educativo de los profesores es justamente eso, transformarse y que la educación siempre esté aterrizada y tenga como punto de partida el contexto específico de los estudiantes para que ellos también reconozcan el contexto social en el que están y desde ahí se pueda operar una transformación sustancial y significativa en el entorno. De lo contrario, pues se van a seguir llenando planillas con notas acerca de temas que no hacen mella ni en el aparato cognitivo ni en el alma de los estudiantes. Y pues eso no va a transformar la sociedad de ninguna manera. Bueno, yo creo que la educación es una herramienta disruptiva que debe fisurar la mente de los estudiantes y fisurar también las fronteras de la sociedad para ampliar los horizontes del conocimiento, pero de una forma disruptiva.